años sin dificultad. Y esa capacidad de sustitución del centro del régimen político le permite a este régimen sostenerse desde 1938, que lo consolida Cárdenas, prácticamente pues hasta 1997, cuando el sistema político completo del régimen se derrumba con la pérdida del PRI en la Cámara de Diputados. Sin embargo, esta estructura no es únicamente una estructura política, es una estructura mental. Y esa parte no la hemos logrado corregir. Eso no se cayó en 97 con la elección, no se cayó en ningún otro momento, es algo que sigue dentro de nosotros, algo que aprendimos a vivir en ese régimen y por eso nos cuesta tanto trabajo salir de ahí. El régimen de la revolución es una construcción que hace el general Cárdenas. Divide a la sociedad en grupos, todos construidos desde el Estado. Él construye a los sindicatos, él construye a los grupos de campesinos, los agrupa, crea la ley de cámaras que ustedes recordarán que obligaba a corporativizar a todos los empresarios, corporativiza a toda la sociedad. Y esto significa que vamos a tener grupos que van a sostener al Estado, pero lo van a sostener a cambio de privilegios. Y esos privilegios se van a ir acumulando con el tiempo. Por eso, la decisión del presidente Calderón de cerrar Luz y Fuerza del Centro es una decisión histórica. Desde 1938, nadie había tomado una decisión que afectara una estructura corporativa como la decisión que tomó el presidente Calderón. Estos grupos que van recibiendo privilegios lo hacen para sostener a cambio al régimen. El problema con esto es que esto es un régimen muy costoso, porque tengo que estarle repartiendo a la gente. Esto significa que el régimen de la revolución no se construyó para crear riqueza. Entonces, si ustedes se preguntan por qué México, 100 años después, a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, es incapaz de generar riqueza, ¿por qué no somos la quinta economía del mundo cuando tendríamos todo para hacerlo? Bueno, la explicación es esta, es el régimen de la revolución. El régimen de la revolución no se hace para crear riqueza, sino para redistribuirla. Pero no para redistribuirla de ricos a pobres, que es lo que uno esperaría, no, para redistribuirla de quienes no están organizados a quienes sí lo están. Quienes no están organizados producen, generan riqueza y esa riqueza es extraída mediante rentas y se reparte a los sindicatos, amigos, a las centrales campesinas, a los empresarios oligopólicos, a las universidades públicas, todos los grupos que van sosteniendo este régimen. Eso hace que este régimen sea extremadamente costoso y todos trabajamos para sostenerlo. Este costo es muy serio. Déjenme ponerlo de una manera gráfica que a lo mejor ilustra más claramente lo que ha ocurrido. La gráfica que ven ahí es la economía mexicana desde 1900 hasta el 2008. Este es el ingreso por habitante en México en ese periodo. De que se va Porfirio Díaz en 1910 hasta 1940, el crecimiento de la economía mexicana es cero. No crecimos nada durante 30 años. Crecimos a partir de 1940, y eso lo han festejado mucho, hasta le llamaron desarrollo estabilizador y hasta le dieron ayer la medalla Belisario Domínguez al señor secretario de Gobernación, perdón, de Hacienda de la segunda parte de este periodo. A lo mejor se la merecía, pero no por lo que hizo en la Secretaría de Hacienda, y déjenme explicar por qué. No crecimos nada hasta 1940, de 1940 al 65 crecimos. ¿Por qué crecimos? Por esto. Esta línea anaranjada que ven ahí es la extensión de tierra sembrada en México, son las hectáreas sembradas. México era un país vacío en los años 40. Empezamos a crecer, empezamos a tener más población, pudimos sembrar más, y este crecimiento de las hectáreas sembradas es lo que sostiene el crecimiento de la economía. Como pueden ver, las líneas se mueven prácticamente paralelas. Es el crecimiento en las hectáreas lo que permite que crezca la economía, no otra cosa. Eso va a ser exitoso, va a funcionar hasta 1965, porque en 1965 nos acabamos el territorio nacional. México tiene 200 millones de hectáreas, pero solo 22 millones de hectáreas se pueden sembrar. Esas 22 millones de hectáreas se alcanzaron en 1965. De ahí en adelante, como ven, la línea anaranjada es prácticamente planita, no hay manera de sembrar más porque ya no hay más. En 1965 México debía haber cambiado de forma de crecimiento, porque lo que sostenía el crecimiento se había agotado. Justo en ese momento eso no se hace.
porque intentar un cambio implicaría dejar de financiar a las corporaciones que sostenían al régimen, y sin ese financiamiento las corporaciones hubieran dejado de sostener al régimen, es decir, se ponía en riesgo la estabilidad misma del régimen con un problema de crecimiento. ¿Qué hace el gobierno entonces? Pues hay que seguir creciendo, man. Y si no hay hectáreas para sembrar y no hay cómo sostener el crecimiento, pues que lo financie otro, la deuda externa. Este es el crecimiento de la deuda externa, en contra de la creencia popular de que el licenciado Ortiz Mena administró muy adecuadamente las finanzas de este país. Él es el que empieza a endeudar. Y empieza a endeudar porque ya no hay manera de sostener el crecimiento. Esta deuda va creciendo hasta volverse prácticamente exponencial. Ahí hacia la final de la gráfica pueden ver cómo lo pongo de puntitos la línea, porque ya no puede llegar. El eje llega hasta 200 puntos, la línea se va hasta 1200. O sea, necesito como 6 pisos más para poder graficar esto. Entonces, para que se pudiera ver ya no lo hice. Es decir, de 1965 en adelante lo que hacemos es, para poder sostener un régimen que necesita distribuirle dinero a las corporaciones que lo sostienen, pues endeudamos al país, total. Ahí lo pagarán los que siguen. Y de hecho los que siguen, para poder pagar, tienen la suerte, no sé si es buena o mala, de tener el otro elemento que nos ayudó durante el siglo XX, el petróleo. Este es el petróleo. Esa es la producción de petróleo en México. Como pueden ver, México no es un país petrolero. México normalmente no producía mucho petróleo. El momento importante de producción de México fue entre 1911 y 1921, la jorobita que se ve al principio de la gráfica, que era el petróleo de Poza Rica. Se acabó el petróleo de Poza Rica, que estaba fácil. En ese mismo año se descubrió petróleo en la bahía de Maracaibo, en Venezuela, más fácil de sacar que el de México, de mejor calidad. Y además no había ahí una constitución que dijera que el petróleo era de los venezolanos. Todo el mundo se fue para Venezuela, y en México se deja de invertir y por eso cae la producción, y nos mantenemos con una producción baja el resto del siglo. Hasta 1974 alcanzamos el nivel de producción de 1921, porque ya estábamos trabajando en Campeche. En ese momento, ustedes recuerdan, el precio del petróleo ya había subido y era negocio sacar petróleo de la sonda de Campeche. Entonces empezamos a sacar petróleo ahí. Pero el momento verdaderamente importante es cuando descubrimos Cantarell. Y como pueden observar en la gráfica, sobre todo al final, la línea amarilla y la línea blanca se mueven igualito. Es Cantarell. Los últimos 30 años vivimos de Cantarell. Cantarell sostuvo la producción de la economía, sostuvo a este país los últimos 30 años. Esta es la razón por la cual tenemos problemas hoy en México, problemas que no se están entendiendo. El problema importante que enfrenta México hoy no es la recesión global, eso no es un problema importante para México. El problema importante para México es que ya se acabó el petróleo. Cantarell, del que vivimos 30 años, ya se acabó. Le quedan meses para terminar de producir. Sin Cantarell, los mexicanos perdemos una riqueza. La aportación del petróleo a la economía nacional el año pasado fue de 9 puntos del PIB. En este año fue de 6 y el año próximo será de 5. Esta es la pérdida de riqueza de la economía. Por eso se suben impuestos. No es que al subir impuestos perdamos ingresos los mexicanos, no. El ingreso ya lo perdimos, porque el ingreso venía del petróleo. Subir impuestos es solo tratar de redistribuir esa pérdida de riqueza entre todos los mexicanos. Porque si no la redistribuimos entre todos, esa pérdida va a ser inmediata y directa a quienes menos tienen. Porque esos son los que reciben los bienes públicos, educación, salud, protección en general. Si no redistribuimos esa pérdida entre todos los mexicanos, lo que estamos perdiendo de petróleo, que es inexorable, va a golpear directamente a los más pobres. Por eso se suben impuestos. No se suben impuestos por ganas de estar jorobando. A veces lo hacen, pero este no es el caso. La razón de hoy es que estamos perdiendo una forma de vivir que habíamos tenido durante los últimos 45 años. Hace 45 años que los mexicanos no producimos lo suficiente para vivir. Durante los primeros 15 nos financiamos con deuda externa para poder seguir viviendo. Durante los últimos 30 nos financiamos con el petróleo. Esto quiere decir que en los últimos 100 años, durante los primeros no crecimos nada. Luego crecimos agotando el campo, luego lo hicimos agotando el crédito y finalmente lo hicimos agotando el petróleo. Para el año que entra no hay ni campo, ni crédito, ni petróleo. Vamos a tener que experimentar algo que nunca hemos hecho, que dicen que funciona, yo no estoy seguro. Vamos a tener que trabajar.